Muy buenas tardes a todos. El día de hoy veremos nuestros temas del libro 6, unidad 4, nuestros temas del 1 al 3, los cuales corresponderían a Jesús me enseña a distinguir el bien y el mal. Con el pecado digo no al amor de Dios, y el pecado me hace daño y daña a los demás. El día de hoy nos vamos a basar mucho en nuestro primer tema, porque es cómo nosotros como cristianos entendemos la problemática del bien y el mal. Para ello usaremos la cita bíblica inspiradora que nos ofrece nuestro libro de Mateo 13:26. Mateo 13:26. Cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Esto quiere decir también, y nos orienta acerca de los temas de hoy, cómo no solamente la bondad del Señor está presente, sino también lo que nos separa. Ya estaremos hablando más conforme nos adentremos al tema. Por ahora vamos a iniciar nuestra clase con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por este día que nos concedes y te pedimos que nos permitas abrir el templo de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de par en par, para que dejemos entrar esta que es tu palabra, esta que es la enseñanza de tu iglesia, para que todo podamos, con este ánimo amoroso, poderlo transmitir a quienes nos has encargado. Te pedimos por cada uno de nosotros, para que dentro de nuestras familias también podamos ser reales testigos de que esto que estamos predicando, que lo que predicamos también a todos nuestros niños sea válido para nosotros en todos nuestros hogares, familias, con los que están lejos y con los que estamos juntos, para que podamos ser más hermanos y unidos como iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Jesús me enseña a distinguir el bien y el mal. Jesús me enseña a distinguir el bien y el mal. La cuestión del bien y el mal, cabe aclarar, se ha visto y abordado desde puntos de vista jurídicos, sociales, filosóficos, etcétera, ¿no? Pero ahora nos vamos a basar en concreto acerca de cómo nosotros como iglesia entendemos la temática del bien y el mal, cómo el cristianismo ve esta temática del bien y el mal, el cristianismo católico en particular. Para ello, nuestro libro nos va a redirigir acerca de unos versículos de la primera epístola de San Pedro, del capítulo 3, versículos del 8 al 12, que me parecen muy ilustrativos, por lo cual vamos a leerlos. Dicen: en conclusión, tengas todos unos mismos sentimientos, sean compasivos, ámense unos a otros, como hermanos, sean misericordiosos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, por el contrario, bendigan, pues han sido llamados a heredar la bendición.
Y continúa. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración. Llamados a heredar la bendición, lo anoto aquí únicamente para tenerlo en cuenta, puesto que somos herederos de esta bendición, merecedores sin, no por mérito propio, inmerecedores por mérito propio, merecedores por ser llamados a ser hijos. Herencia del hogar. Y con ello abordamos ya nuestro catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica es básicamente la que nos va a llevar de la mano durante toda esta clase. Entonces vamos a citarlo mucho. Por lo cual, pertinentemente vamos a ir explicando, como en otras clases, punto por punto acerca de la dirección que nos lleva como iglesia. Primero que nada nos remite al término de conciencia, que va a ser el primero que va a ser el primer eje rector de toda esta enseñanza, la conciencia. La conciencia la define como una ley que ayuda a hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Tengámoslo en cuenta. Este va a ser el punto central que nos va a guiar durante toda la clase, la conciencia. Porque la conciencia, como habremos entendido y habremos notado, es la principal que nos ayuda a distinguir el bien y el mal. Entonces, justo después de ello, nuestro querido catecismo nos muestra otro concepto, la conciencia moral, que es acerca de la ley de Dios inscrita en nuestros corazones. Me parece que ya lo habíamos visto en clases pasadas, y si no, yo estoy totalmente consciente de que lo vamos a ver en los puntos siguientes del catecismo de la Iglesia Católica, pero por ahora lo vamos a tener en cuenta. La conciencia moral le ordena por dónde actuar por comulgar. Esta conciencia moral también es un juicio de la razón. ¿Qué nos referimos con un juicio de la razón? También la razón se apoya, no es nada más una situación innata que será como el respirar. Hay también un actuar de la conciencia. Y esto es importante. Hay un actuar de la razón, perdón.
juicio de la razón. Vamos a detenernos aquí, porque ya empezamos con los temas complejos. Señor seminarista, ¿cuál es lo complejo? Esto me parece totalmente natural. Sí. Es que el hecho de que pongamos a la razón en medio, para tener razón implica varias cosas. Implica libertad, voluntad, conciencia, la misma conciencia, conciencia en el sentido de tener cuando hablamos de conciencia moral, hablamos acerca de estos juicios que ya están, esta ley de Dios que está inscrita en mi corazón naturalmente, que me orilla a hacer el bien, que no solamente el cristiano hace el bien por su fe, por la fe que hereda desde sus padres, sino que toda persona, implicando que tenga o no religión, incluyendo de que sea o no cristiano, ni siquiera católico, cristiano, se es de la ley, tiene la ley de Dios inscrita en su corazón. Pero cuando hablo aquí de conciencia, es una conciencia diferente. Esta conciencia estoy hablando de el saberse de sí mismo, es el tener, se me fueron las palabras, el tener la capacidad de notarse a sí mismo y a los demás y lo que hace. Eso es lo que me refiero aquí con conciencia, diferente a la conciencia de la que estamos hablando aquí y aquí. Libertad, voluntad, conciencia. Y etc. Creo que son más. Un juicio de razón, cuando hablamos en específico de un juicio de la razón, estamos implicando ya que nosotros tenemos la capacidad de deducirlo, de expresarlo, de esquematizarlo en nuestro interior, etc. Y eso implica muchos mayores procesos mentales. Es decir, no nada más es un actuar es un actuar instintivo, es un actuar con razón, con motivo, con causa, con percepción de mí mismo. Percepción de mí mismo, ya me llegó. Con percepción de mí mismo, con autoconocimiento, autoentendimiento, autorreflexión, etcétera, ¿no? Entonces vemos que no nada más se trata de que lo que Dios me haya mandado, pues es lo que se va a actuar, porque yo tengo la libertad de no actuar incluso en contra de esta bondad que está inscrita en mi corazón. Ya hablamos de libertad. Y como hemos visto en clases pasadas, la libertad es uno de los dones más importantes que nos ha regalado Dios dentro de nuestra cosmovisión como cristianos. La libertad juega un papel muy importante para todo tipo de bondad. Es más, en clases pasadas, no me acuerdo si en este libro o en otros libros de nuestro curso, decíamos que no se puede hablar de bondad sin libertad. Porque la bondad, o sea, lo bueno, se otorga desde nuestro deseo de bien obrar,
Y yo les decía, ¿pero qué no Dios? Si Dios nos mandara a orar lo que Él quiere, ¿no seríamos un mundo perfecto y bondadoso? No, porque entonces seríamos víctimas del juicio de Dios, recibiríamos lo que el juicio de Dios tiene, pero no tendría nada de bondadoso. No habría tal juicio, porque nosotros solamente estaríamos obedeciendo sin sentido, sin saber, sin razón y sin percepción de mí mismo y de los demás, sin voluntad, sin libertad. Por lo tanto, podemos decir que entonces la conciencia moral es un juicio bueno que me lleva a esta bondad, que me lleva a los dones de benignidad, de caridad, de amor, de unión, que la Iglesia constantemente nos va empujando. Puesto que es un juicio de razón, es capaz de reconocer la cualidad moral. Es decir, la capacidad de bueno o malo que está inscrito dentro de la palabra de Dios, dentro de las leyes naturales de Dios que nos ponen en nuestros corazones. Y puesto que Él puede reconocer esta cualidad, nuestro catecismo nos dice que la conciencia moral es el primer vicario de Cristo. ¿Por qué vicario de Cristo? Porque es el primero en buscar acerca de los bienes de Cristo, acerca de los dones que Él nos ha impulsado y que nos ha regalado en la palabra, en el Evangelio, en los sacramentos, etc. Entonces, lo que llaman los filósofos como juicio de valor que el juicio de valor es aquello que consideramos bueno o malo dependiendo del contexto, cultura, percepción, etc. Pero para la Iglesia Católica, para que todos podamos comulgar como Iglesia, estas cosas no tienen mayor variación a diferencia del punto de vista filosófico, porque estas están guiadas por un solo eje, que es Cristo, y bajo ese mismo eje vamos a poder distinguir entre la cultura, las costumbres, etc., como ya habíamos visto en otras clases acerca de lo malo y lo bueno. Pero nuestro eje siempre es Cristo. Por eso también podemos dar calidad de valor a cosas más fácilmente, porque ya nosotros ponemos como seguidores de Cristo y como quienes quieren seguir a Cristo, pues el mismo Cristo como primer eje de nuestro pensamiento hacia lo bondadoso. Nuestro pensamiento de bondad va encaminado a lo que diga Cristo. Si nosotros actuamos en contra de Cristo, cultural, social, personalmente, ya estamos cayendo en actuares malignos, o sea que nos llevan hacia lo malo, lo no positivo. Entonces nos dice en 1780. La dignidad de la persona humana, esto es el resumido de este número, claro está, se los dejo como siempre para que ustedes lo puedan confrontar en el catecismo. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud
de la conciencia moral. Esto tiene una connotación muy fuerte. Conciencia moral. Comprende la percepción espero que en la grabación sí se alcanza. Comprende la percepción de los principios de moralidad. Y vamos a explicar. Esto tiene una connotación ya muy fuerte dentro de la que llamamos nuestros juicios de bondad, nuestros juicios de cualidad, nuestros juicios de valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos implicando aquí, estamos ya exigiendo que para que nosotros podamos decir que una persona cuenta con la dignidad propia que da Cristo, tiene que haber una rectitud de la conciencia moral, es decir, de estas leyes escritas por Dios en mi corazón. Estas, en efecto, pueden verse afectadas por la cultura, los principios, la educación familiar, etc. Pero conforme a lo que es bueno o es malo, nos dice que esta conciencia moral es la determinante incluso de nuestra propia dignidad como personas. Es decir, recordemos que Cristo, dentro de una de las cosas más importantes, es darle dignidad al oprimido. Es este juicio, es este buscar darle dignidad al pecador, al leproso, a la prostituta, al enfermo, a la viuda, hasta los muertos, ¿no? Cuando decimos en nuestro credo que bajó a los infiernos, ¿no? Incluso le da dignidad a aquellos que no desean tener dignidad, o más bien no es que no la deseen, sino que se sienten indignos. Y recordemos el pasaje del leproso, cuando le dice: si tú quieres puedes curarme, si tú quieres, porque yo no soy digno de estar en tu presencia, yo soy un marginado, un ser despreciable. Pero la dignidad de esta persona se la da Cristo, se la da Dios en particular. Y es aquí donde encontramos esta situación que puede parecer difícil de procesar, porque aquí el catecismo de la Iglesia, que nos dice que es la misma enseñanza que nosotros como seguidores de Cristo, que en esta Iglesia en la que Cristo es cabeza, que decimos que Cristo es cabeza y nosotros solamente somos el cuerpo que hace que funcione lo que la cabeza quiere. Que la dignidad de la persona solamente es válida con la rectitud de la conciencia moral.
Señor seminarista, esto no haría caer en que muchas de las personas que tal vez incluso conocemos puedan ser víctimas de esta injusticia y nosotros podamos tener las aptitudes para también quitarle su dignidad de alguna forma, porque no tienen rectitud de conciencia moral. Ojo, es que nosotros cuando decimos que comprendemos nuestra propia percepción, es decir, nuestra propia conciencia, en este tipo de conciencia, de los principios de moralidad, es que en realidad que nosotros podamos dignificar a la otra persona es lo que nos dignifica. Es decir, esto va en sentido positivo, de sentido dignificador para todos. Es que el hecho de que yo pueda dignificar a una persona es lo que me dignifica a mí mismo, porque esto es lo que pensando en que las leyes que están puestas, las leyes de moralidad que están puestas en mi corazón son las mismas que Cristo, son las mismas que Dios ha puesto en mi corazón y Cristo habla lo que el Padre le ha dicho. Si pensamos que estamos hablando del mismo Dios y del mismo Dios amoroso, es que estas percepciones y estos principios de moralidad son lo que me van a llevar a dignificar a la otra persona, a amarlo como prójimo, a buscar a ser el buen samaritano, el pastor de las 99 ovejas, el pastor que no se va ni se brinca por las barras, sino que entra por la puerta, el pastor que le habla a las ovejas y que ellas reconocen su voz. Ese es el tipo de dignidad que nos lleva a tener la propia dignidad. No es que nosotros juzguemos, no es un sentido para juzgar a las otras personas es que tú porque no obras rectamente, porque aparte de eso ya viene un juicio ya viene una valoración propia, ya viene un juicio y nosotros estamos llamados a no juzgar tampoco, ¿no? No somos los jueces de nadie. Que muchas veces tratamos de serlo, pero no lo somos, no nos corresponde ese trabajo. Es que yo creo que fulanita de tal no está actuando bien porque vive con su marido y no están casados. Entonces no tienen dignidad como persona. No. Él le da dignidad incluso a los pecadores. Pero es que nosotros también tenemos que dignificarlos porque en eso residirá nuestra propia dignidad. Nosotros como conocedores también de estas cosas somos entonces los primeros vicarios de Cristo por medio de nuestra conciencia. Es a eso lo que se refiere. Ese es entonces el principio de dignidad de la Iglesia. Todos tienen dignidad porque yo tengo dignidad. Si yo no tengo dignidad, entonces es por eso que no voy a ver a nadie con dignidad. Nadie va a tener dignidad porque de mí depende que también tengan dignidad. La dignidad se vive en unidad y en conjunto. Es por eso que cuando yo empiezo a tratar indignamente a las personas, el primero sin dignidad voy a ser yo. Eso es lo fuerte de la enseñanza también de estos principios de moralidad. Esa es una de las cosas fuertes que el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a comprender, precisamente pensando en el tema del día de hoy. Vamos a borrar esto. Aunque este pizarrón no borra tan bien.
Ok, continuemos. En el 1781 simplemente nos implica que entonces cada persona tiene que asumir la responsabilidad de los actos realizados. Es decir, esto es más fácil de comprender después de esta parte. Si bien la conciencia nos da un juicio de la razón, es decir, no actuamos sin la libertad de la razón, sin la libertad de la persona con la que estamos dotados todas las personas, como hijos de Dios. Tomar la responsabilidad de los actos realizados es entonces lo natural, puesto que nadie te obligó y tienes tu conciencia diciéndote que tal vez no debes de hacer eso, que tal vez eso que puedas hacer puede afectar a la otra persona de forma negativa. Entonces no tienes excusa para no asumir la responsabilidad de tus actos. Para bien o para mal. Esto es muy sencillo de evitar. Esto es muy sencillo de entender, perdón. Bueno, este es otro número importante dentro de nuestro catecismo. En el 1782 nos dice: el hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe de ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. ¿Qué quiere decir? Aun cuando nosotros creamos, por ejemplo, que aquellas personas que están viviendo en unión libre tengan que casarse porque eso nos dicta nuestra iglesia, que están en materia de pecado, aún así no los podemos obligar ni a actuar en contra de su conciencia, ni a actuar conforme a su conciencia si es que ellos no están queriendo realizarla. Y esto también nos habla acerca, y nos dice ahí un índice, que debe de actuar según su conciencia en materia religiosa. Es decir, tanto le da libertad para adentro como para afuera. Tanto en materia civil, moral, pero religiosamente incluso. Entonces, debe tomar las decisiones morales personalmente. Aun cuando quiera actuar en contra de su conciencia, puede hacerlo. Señor seminarista, eso significa que nosotros podemos dejar de predicar lo que estamos predicando y dejar que todos hagan conforme a lo que quieran. No, también está la libertad del otro, eso es libertinaje. Pero aún así, nosotros no estamos capacitados para decirle a alguien que actúe conforme a su conciencia o en contra de su conciencia. Ninguna de las dos. Cada quien debe de actuar libremente conforme a su conciencia.
Señor seminarista, entonces, ¿qué pasa con los niños pequeños a los cuales tenemos que orientarlos? Porque si no se van a caer de las escaleras. Eso es diferente. Eso se llama educación. Y la educación también va conforme a tus propias decisiones morales, porque en tu corazón está esta decisión de que si no educas al niño, va a incendiar la casa, porque no sabe y no tiene completa conciencia. Por eso lo tienes que educar, sí. Sin embargo, cuando se trata de estas decisiones, que esta ley que hablamos, que Dios pone en nuestros corazones, que nos llevan a lo bueno, es decir, como la parábola del buen samaritano, que pasó un sacerdote y no ayudó a esta persona que estaba a medio morir, como de este judío que pasó y que no ayudó a esta persona. Ellos probablemente hayan tenido la conciencia de decir que eso estaba mal, pero eso no les bastó para acudir al llamado personal de ayuda que necesitaba esta persona. Entonces, nos recalca justamente en el número siguiente que esta conciencia necesita ser formada, tener formación, forma. Hay que formarla la conciencia y esclarecer el juicio moral. Porque para eso estamos nosotros incluso formándonos el día de hoy. El catequista, ¿qué es sino esto? Esclarecer lo que también nosotros hemos sido llamados a realizar. Y por cierto, la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, y nos lo dice nuestro 1784. De forma resumida, claro está. Y puesto que con nuestra confirmación, que creo yo que como catequistas hicimos conscientemente, ya no podemos decirle que no a la formación de la conciencia, porque esta que es la enseñanza oficial, que son las normas que rigen nuestra iglesia, no lo dice. Y si queremos pertenecer a la iglesia católica, antes por no haber sabido se nos puede excusar, pero ahora ya no. Y el hecho de que podamos todos decir que en el 1784 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la formación de la conciencia es una tarea para toda la vida, ya nos exige, nos exhorta a que no dejemos esta tarea, que no dejemos de hacer nunca esta tarea. Ya no podemos dejar de hacerlo. Ya conocemos dónde lo dice. Y si no estamos de acuerdo, pues ya no, significa que ya no queremos pertenecer a esta iglesia. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, señor seminarista, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo vamos a educar la conciencia? Sobre todo hablando del ámbito religioso.
porque educar los principios, perdón, 1785, porque educar los principios y eso, pues, lo tienen que hacer también sus padres, ¿no? De cada quien. ¿Cómo se forma entonces la conciencia en el ámbito moral, en el ámbito eclesiástico? Con la palabra de Dios. Así. La palabra de Dios. Señor seminarista, entonces significa que en lugar de tener clases de catecismo nos vamos a ponerle a leer la palabra de Dios. No. Además de ser antipedagógico, nosotros somos la palabra de Dios. Nosotros formamos parte de esta palabra de Dios. Nuestra vida. Es la palabra de Dios. La vida de alguien que vive conforme a la palabra es palabra de Dios. Es la palabra de Dios en vivencia. Es nosotros viviendo también como Cristo nos ha enseñado. Entonces se educa con nuestra vida. Y puesto que también nosotros necesitamos seguir alimentándonos, también es bueno que leamos la palabra de Dios, que la promulguemos, que la digamos, que la enseñemos. Para eso estamos aquí como catequistas. Vamos a borrar esta parte. Desafortunadamente este pizarrón no nos ayuda a agilizar la clase, pero es lo que hay. Bueno. 1786. La conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio que se aleja de ellas. Conciencia en libertad. De elegir, de pensar, de actuar, pero en libertad, que nos lleva a lo bueno, a lo malo, y a veces, en escasos casos, a lo regular. Y bueno, ya para terminar con esta primera parte de este tema, nos orientan en el Gaudium et Spes, el número 16. La conciencia lleva a amar y practicar el bien. Practicar el bien. Y continúa. Dios escribe la ley en nuestros corazones y busca el cumplimiento a los problemas de la sociedad. Y de esta forma nos lleva a entender que es acerca de nuestra conciencia con la que podremos actuar conforme a distinguir lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, como decía nuestro tío. Hasta aquí terminamos esta primera parte
Continuamos con el tema con el pecado digo al no al amor de Dios. Digo no al amor de Dios. Bueno, vamos explicando más o menos el tema mientras me demoro borrando el pizarrón. Entonces el pecado me lleva también a que mi conciencia pueda separarse acerca de lo que me dicta que es bueno. Pero hay conciencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no la hay? Bueno, vamos por partes. Más adelante, en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1849, nos dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero. El pecado es faltar al amor verdadero. Falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es decir, es una ofensa a Dios. Sin embargo, uno de los objetivos también que nos habíamos planteado, acerca de este curso es dejar de ver el pecado en sentido condenacionista, ¿no? Afortunadamente ya estamos como iglesia dejando atrás este sentido de te vas a condenar si no te casas con tu marido, te vas a condenar si no bautizas a tus hijos, te vas a condenar si no te vas a confesar, porque sinceramente eso aleja a las personas. Y recuerden, nosotros somos signo de unidad. Si nosotros en la búsqueda de predicar terminamos separando a las personas, nosotros también somos pecado en persona. Así que aguas, recordemos. Estábamos viendo al pecado como separación. Y entonces, si por mi culpa una persona se está separando de la iglesia por mis palabras, yo también estoy siendo pecado. Si termino condenando a otra persona por ser pecador, termino separándola de la iglesia, yo soy pecado también. Estoy separándola con la gracia divina que esta persona podría en otra circunstancia gozar libremente. Pero, y puesto que yo estoy siendo motivo de separación con ellos, yo termino siendo pecado. Y recordemos, el contrario es astuto y puede valerse de los méritos que quiera, incluso de la prédica de Dios, para hacer separación. Puede valerse incluso de nosotros mismos, de mí mismo como seminarista,
para ser separador de la gente con la iglesia. Pecado como desconfianza. Y esto a mí me parece lógico, puesto que yo peco, yo busco separarme de Dios porque desconfío que en Dios pueda encontrar mi solución, y esto nos puede pasar a todos. Desconfío de que Dios pueda actuar conforme a su voluntad y de que lo que realmente Él quiere, pues sea en realidad lo que me vaya a llevar a mi propia felicidad. Pecado con falta de caridad. Falta de caridad. ¿Qué era la caridad? Era el amor de Dios sobre todas las cosas. Pecado como falta de caridad, como amor, falta de amor de Dios sobre todas las cosas. Por falta de conocimiento, por falta de educación en la caridad, por falta de muchas cosas. Pero por falta de amor de Dios sobre todas las cosas, hablando de nuestra persona, no de Dios mismo. Y, muy importante, pecado como esclavista. Porque es más fácil decir que yo me condeno precisamente por ser separación con el otro, o que en realidad es el mismo pecado quien me esclaviza a no dejar de pecar. Entonces me quita mi libertad, entonces me quita en los dones de Dios, y entonces me quita esa conciencia de este estar bien con Dios y este amor verdadero. Ese es el tipo de pecado en el cual nosotros estamos viendo cómo podemos realizar nuestro trabajo sin llegar a este condenacionismo que nos ha hecho tanto daño como iglesia y como fieles. Señor seminarista, usted comentaba acerca de qué pasa cuando no se tiene realmente una plena conciencia del pecado. Bueno, esos temas no nos tocan el día de hoy, entonces nada más les voy a dejar la referencia de dónde se encuentra. Para que ustedes lo confronten. ¿Cómo saber que un pecado es mortal? Se presentan en el 1851, perdón, 1857, 1800 al 1861 y 1864. Pero en resumidas cuentas es cuando hay materia grave, cuando referimos a materia grave es que va en contra de los 10 mandamientos, cuando hay pleno conocimiento, plena conciencia. ¿Hay cosas que pueden reducir nuestra conciencia? Sí. Y puede aminorar el pecado, pero también nos hace responsables, como lo veíamos en otros versículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Y deliberado consentimiento, o sea, en libertad. En resumidas cuentas, es un tema también para otra clase. Es extenso, es interesante en definitiva, pero no nos corresponde ahora. No el día de hoy me refiero. Pero de qué es interesante, definitivamente es interesante.
Eso es todo lo que vamos a ver con este tema del pecado, el pecado digo no al amor de Dios. El pecado me hace daño y daña a los demás, por esas mismas cosas. El pecado a mí mismo y a los demás. De eso no nos vamos a extender tanto, de hecho no lo voy a borrar. Nada más vamos a remitirnos al Gaudium et Spes, documento del Papa Francisco, que ya lo vimos por allá. Número 13. Nosotros actuamos conforme al contrario y el contrario se niega a reconocer a Dios. Como legítimo Salvador. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos negado a Dios de ser nuestro legítimo Salvador? Y el Laudato Si. Muy interesante acerca del pueblo. Que dice: la ruptura del pecado es una ruptura con Dios, el prójimo y la tierra. La tierra. En esta nueva etapa que el Papa Francisco también nos ha remitido, nos habla de que entonces también estamos haciendo separación al no actuar conforme al medio ambiente. Si buscamos nosotros contaminar deliberadamente, también estamos haciendo pecado. Y esto es importante, porque el mismísimo Papa nos lo está mostrando. Estamos haciendo todo eso también cuando pecamos con la tierra, contra la tierra. Entonces tenemos que buscar la forma en que nosotros podamos ser también más ecologistas desde nuestra propia casa, desde nuestros propios hogares y con responsabilidad y sustentabilidad. Con esto vamos a acabar los temas del 1 al 3 de nuestro libro 6. Esperamos verlos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias.